qué privilegio que tengo en esta noche de estar compartiendo un tema muy especial y olvidado algunas veces por la iglesia. Ustedes saben que hay dos temas que son un poquito tabú dentro de la iglesia y también a veces dentro de la familia. Hay dos temas que se habla poco en los hogares y en la iglesia. Uno es el tema del sexo. Se habla poco. Tenemos vergüenza a veces de hablar, de decir. Y cuando uno no habla de estos temas, después termina hablando el mundo, como pasa ahora con la ideología de género, ¿no? Así que nos tenemos que atrever a estar hablando de ese tema, del tema de educación sexual dentro de la iglesia. Pero otro tema que es complicado para abordar y que a veces, si lo abordamos mal, es el tema del dinero. Y hoy quiero estar hablando justamente de esto, ¿no? Quiero mostrarles algunos principios que son muy sencillos. Van a ver, cuando uno habla de negocios, cuando habla de economía, de finanzas, pensamos que el tema es muy complicado. Pensamos que es muy complicado, pero van a ver que es muy fácil, es muy sencillo para que estemos aprendiendo, estemos recibiendo y luego, por supuesto, el gran desafío es estar poniéndolo en práctica. Vamos a hablar entonces de principios sencillos que pocas personas conocen dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pocas personas conocen estos principios que vamos a hablar ahora. Son sencillos, pero no los conocemos, para que podamos estar viviendo a partir de ahora en verdadera libertad económica. ¿Por qué la gente, hago una pregunta, por qué la gente siempre tiene problemas económicos? ¿Por qué la gente tiene problemas económicos siempre? Recién cantaba una canción que decía que Dios nos da todo. ¿Cómo era la letra? Todo provees, algo así decía la letra. ¿Cómo decía? Tu fidelidad. Todo provees. Y cantamos en la iglesia, todo provees, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y uno lo cree, lo creemos, lo declaramos. Pero después, porque desconocemos justamente algunos principios, en la práctica no se da eso. Y la mayoría de las familias viven en escasez. Aún de las familias creyentes, tienen problemas económicos, tienen problemas financieros, no le alcanza el dinero. ¿Por qué? Porque el común de la gente está toda la vida trabajando para el sistema económico. Estamos acostumbrados a trabajar para el sistema, estamos acostumbrados a trabajar para la economía. Es lo que nos han enseñado, lo que hemos aprendido en nuestros hogares y lo que se enseña en la escuela. Casi todos trabajan para ganar dinero. Atención con esto, a ver si... les digo una cosita de paso. El manualcito este que han recibido tiene algunos espacios en blanco, no sé si se dieron cuenta, para que lo vayan completando, para así no nos concentramos, no nos distraemos, y van a ir escribiendo. Y si alguien no sabe qué poner en un renglón, siga adelante, no me levante la mano porque algunos empiezan a preguntarme qué vale el renglón y vamos a perder tiempo si no. Acá tengo uno de más si a alguien le falta. Muy bien. Entonces todos trabajan para ganar dinero. La gente trabaja para ganar dinero y esto es erróneo. No hay que trabajar para ganar dinero. Y alguno me está mirando y dice, entonces ¿qué hacemos? La gente trabaja para ganar dinero. Pero miren ustedes, los emprendedores, los empresarios hacen que el dinero trabaje para ellos. Primer principio que vamos a estar viendo ahora en esta primera charla. El principio espiritual es que el dinero trabaja para mí. No trabajo yo para ganar dinero, sino que yo hago que el dinero gane para mí, trabaje para mí. Es exactamente al revés. La gente fuera de la iglesia y aún dentro de la iglesia tiene este pensamiento, trabaja para ganar dinero, pero Dios no creó las cosas así. El primer principio entonces espiritual es que Dios creó al mundo, a la tierra, a los cielos y la tierra, para que la tierra trabaje para vos y no para que vos estés al servicio de la economía, trabajando para la economía. ¿Qué dice Génesis capítulo 1, versículo 28? Y los bendijo Dios con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense, llenan la tierra, domínenla, sean los señores, señoreen sobre la tierra.
Entonces Dios nos creó para que nosotros estemos por arriba de la creación. Pero cuando uno trabaja para la creación, trabaja para el sistema económico, trabajamos afuera, el sistema es lo que está afuera, lo que nos rodea. Uno trabaja para el sistema, no estamos siendo señores, en realidad estamos siendo señoreados. Entonces uno viene a la iglesia y nos escuchamos y declaramos que somos libres, como lo cantamos tantas veces, pero en la práctica la gente, en lugar de estar señoreando, termina siendo esclava de la economía. Esta es la realidad de la mayoría de la gente que viene a la iglesia, no solamente en Chile, en Argentina, pero conozco bastante bien los Estados Unidos y les puedo decir que uno de los países que tiene la mayor tasa de endeudamiento del mundo y gente esclava del sistema es Estados Unidos, que es la primer potencia mundial. Son dos estilos de vida contrapuestos, dos tipos de mentalidad distintos: la mentalidad del trabajador y la mentalidad del emprendedor, la mentalidad del que trabaja y la mentalidad del que tiene una empresa. Son dos tipos de mentalidades distintas, y lo que encontramos normalmente dentro de nuestras congregaciones es gente que tiene mentalidad de trabajador. Y esto no es culpa tuya, es lo que hemos aprendido, es lo que nos han enseñado, y uno llega así a la iglesia y lamentablemente, como no enseñamos este tema dentro de la congregación, pasa que la gente sigue teniendo mentalidad de trabajador y se va al cielo con mentalidad de trabajador. No es que pierdan la salvación, y no es un pecado tener mentalidad de trabajador, pero nos estamos perdiendo algo. Cuando uno no cambia su mentalidad, se está perdiendo la bendición de experimentar toda la gracia, la abundancia del Señor, y estar nosotros señoreando la economía, y somos señoreados en realidad por la economía. El sistema, entonces, el sistema es, vuelvo a repetir, es todo lo que está a nuestro alrededor: el sistema educativo, el sistema económico, el sistema político. El sistema termina esclavizando a la gente con eternos problemas financieros. La gente es empleada del dinero, es esclava en este siglo XXI de la economía. Son unos pocos, en todos los países pasa lo mismo, un porcentaje muy poquito de la población se lleva la mayor parte de la torta que produce un país, y el resto de la gente se lleva un pedacito chiquito, y dentro de ese porcentaje mayoritario de gente están también los cristianos evangélicos. La gente es esclava, empleada en este siglo XXI. La gente vive en un círculo vicioso. Les describo este círculo vicioso rápidamente. Trabaja mucho y gana poco. Estoy describiendo lo que sucede. Trabaja mucho, dedica muchas horas de su tiempo, 8 horas, 9 horas si tiene que hacer alguna hora extra, y si tenemos que estar tomando el bus, más todavía, y la gente llega cansada a la casa, y cuando cobra el sueldo a fin de mes recibe poco. Entonces, como no le alcanza el dinero, se endeuda con la tarjeta de crédito, se endeuda para comprarse un auto, para comprarse la moto, para arreglar la casa, contrae deudas porque gana justamente poco. Se comienza a atrasar con sus pagos porque no le alcanza el dinero, y cuando se atrasa con sus pagos le cobran intereses y recargos y gastos a veces de administración, y si recibís una carta de un abogado se va complicando la cosa un poquito más. La gente vive en escasez, y entonces ¿qué hace? Comienza a buscar un nuevo trabajo para solucionar el problema financiero, un trabajo donde pueda estar ganando un poquito más. Ese es el círculo vicioso del común de la gente que viene a nuestras congregaciones. Es lo que le pasa a la gente. Miren lo que dice Proverbios capítulo 22. El rico se hace dueño de los pobres, y el que pide prestado se hace siervo del que presta. No es pecado pedir prestado, pero es una esclavitud. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? No estoy diciendo que si vos te endeudaste estás en pecado. Lo que estoy diciendo es que cuando uno pide prestado se pone en condición de siervo, y el que presta es el Señor. La palabra de Dios en Deuteronomio 28 dice: prestarás a muchas naciones y no tomarás prestado. Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir a nuestras naciones también.
que Chile sea una nación que preste a otras naciones de la tierra y que no pida prestado. ¿Cuántos dicen amén? Pero esto primero tenemos que practicar nosotros. Si nosotros queremos que Chile sea una nación próspera que preste a otra nación de la tierra, primero yo tengo que aplicar este mismo principio para estar transmitiéndolo a mi nación. El rico es el señor de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Para vencer la escasez, el sabio consejo de los padres es que los hijos estudien para que puedan conseguir un mejor trabajo y así solucionar el problema económico. Los padres están pensando que a mi hijo no le pasa lo que me pasó a mí, que como no estudié, mi trabajo siempre ha sido un trabajo más o menos, entonces yo quiero que mi hijo estudie, vaya a la secundaria, vaya a la universidad, para así trabajar para ganar más dinero. Entonces, no es que está mal estudiar, lo que está mal es estudiar para ganar dinero. La gente estudia entonces para conseguir un buen trabajo. La educación en Chile, en Argentina y en todos los países del mundo lo mismo, está preparada para preparar un ejército de buenos trabajadores. Las empresas necesitan trabajadores preparados en la escuela primaria, secundaria, en la universidad. La educación entonces está preparada para formar un gran ejército de trabajadores. No se enseña en ninguna universidad a ser empresario. Yo tengo 2 títulos universitarios, por lo menos en lo que tiene que ver con negocios. Soy contador público y soy administrador de empresas. Pero no me enseñaron a tener mi propia empresa. A mí me enseñaron a contar el dinero del que tiene empresa. Llevarle la contabilidad al que tiene empresa. Me enseñaron a administrar el negocio de otro. Pero no me enseñaron a tener mi propio negocio. Y si no fuera porque Dios me reveló esto a mi vida, no estaría enseñando a ustedes cómo tener negocios. Entonces la universidad, aún si uno va a una facultad de economía, lo mismo, no aprendemos a tener nuestro negocio, sino a ayudar al que tiene negocio. No se enseña en ningún lado a ser emprendedores. En el único lugar que podemos enseñar esto es en la familia y en la iglesia. Y por eso estamos en este momento aquí en este ámbito enseñando cómo ser emprendedores, porque esta es voluntad de Dios. La gente aprende en la escuela la cultura del gasto, a gastar, a endeudarse, a trabajar para el sistema. Eso se aprende en la escuela. No se enseña a ahorrar para invertir en un negocio, para invertir en activos que produzcan, para emprender el propio negocio. La escuela enseña a trabajar para otros, pero no trabajar para uno, para el negocio de uno. Así somos preparados. Si uno va a una escuela técnica, te enseñan a manejar una máquina para que vayas después y esa máquina la estés usando en una fábrica. Te enseña a llevar la administración, te enseñan un idioma para que puedas estar hablando por teléfono en otro idioma, etc. Nos enseñan para trabajar para otros, pero no para el propio emprendimiento. Generalmente los padres y el mismo gobierno fomenta la educación solamente para conseguir un mejor empleo. Ese es el objetivo, que la gente tenga un mejor empleo. Y de hecho, la gente va de a poquito ganando a lo mejor un poco más. Pero esto no es para alcanzar cubrir todas las necesidades y todo lo que la palabra del Señor nos habla. Una persona no puede estar prosperando de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos habla, trabajando siempre para otra persona. Tengo que cambiar mi mentalidad. La educación no soluciona el tema de fondo, porque la clase media en todos los países del mundo siempre tiene problemas financieros, económicos, y terminan trabajando para ganar más y necesitan más y más. Hermanos, a veces uno desea ir a vivir, por ejemplo, a Estados Unidos. Ni se les ocurra ir a vivir a Estados Unidos. Quédense tranquilos que en Chile, disfruten de los amigos, disfruten del vecino, del paisaje que tienen acá, de salir el fin de semana. Por ahí uno gana un poquito menos, pero no saben la cantidad de cosas que uno se pierde cuando se vaya. La gente es esclava. La gente está trabajando desde la mañana temprano, salen enloquecidos y luego tienen que agarrar la autopista, y son las 5 o 6 de la tarde, y las autopistas están todas congestionadas, y uno llega otra vez
a la casa ya cansado después de estar todo el día, y en la casa es ahora más o menos 6, 7, cena, y a las 9 de la noche se van todos a dormir. Se terminó el día. No hay vida familiar, no hay vida social, ¿no? Y a la mañana temprano todos, a las 6 de la mañana todos arriba, y los chicos pasan bus para la escuela y todos salen al trabajo y otra vez, y así permanentemente, y abren la billetera y uno se piensa que tienen dólares. No, la billetera no tienen dólares, tienen 20 tarjetas de crédito. Y están con todas las tarjetas de crédito endeudados hasta acá, y no saben con cuál pagar, y te cobran el sueldo, cobran un poco más que acá, pero la gente, todo lo que cobraron se va en la hipoteca, se va en la cuota del auto, se va en las tarjetas de crédito. Entonces la educación no soluciona el problema de fondo. Terminan trabajando cada vez más porque necesitan cada vez más dinero. Ahora, ¿por qué la gente sigue permanentemente sin cambiar? Bueno, primero porque creen que nacieron para ser trabajadores. Nunca se les ocurrió tener una empresa. Hay personas que piensan así: bueno, yo nací así, soy trabajador, es lo que sé hacer, mi papá fue trabajador, algunos siguen hasta el mismo oficio de generación en generación. Nunca se les ocurrió que pueden ser empresarios. Y hay personas también que, aun cuando les hablé de negocios, tienen miedo. La gente está acostumbrada a buscar... ¿Me puedo sacar saco? Se caló. La gente está acostumbrada a buscar trabajo, no busca negocio. Cuando terminamos el curso, muchas veces terminamos el curso y vienen y me preguntan: pastor, ¿qué negocio puede hacer? ¿Se imaginan si yo tengo que estar organizándole el negocio a cada uno y me vuelvo loco, ¿no? Esto es muy personal. ¿Pero por qué me vienen a preguntar? Porque nunca se le ocurrió ningún negocio. Porque lo que estamos acostumbrados es a buscar trabajo. Mandamos currículum, buscamos un trabajo mejor, pero no estamos acostumbrados, nuestra mente no está acostumbrada a encontrar negocios. Yo les puedo asegurar que recorriendo acá estos días, uno ve negocios por todos lados. Me quiero venir a vivir a Chile, porque uno ve negocios que uno puede hacer por todos lados, ¿sí? Pero ¿por qué no los vemos? No los vemos porque estamos mirando por otro lado, estamos acostumbrados a otra cosa. La gente sigue en su empleo porque tiene miedo. Tiene miedo a, si deja su empleo y empieza un negocio, a que le vaya mal. Tiene miedo a no poder pagar sus cuentas si dejan el trabajo, porque todos los meses reciben un sueldo fijo. Tienen miedo a pasar necesidades, tienen miedo a no conseguir otro empleo. Si renuncio y empiezo un negocio y me va mal, no voy a conseguir otro trabajo después. Tienen miedo a no tener suficiente dinero, tienen miedo a fracasar en el emprendimiento, tienen miedo a lo desconocido, no lo conocen. No enfrenta el miedo, sino que tiene una reacción así, se deja atrapar por el temor y busca un aumento, busca otro trabajo o comienza a hacer horas extras. Y así vive generalmente la gente, no enfrenta el miedo, no enfrenta el problema. Como decimos, no agarra el toro por las astas. Y se mantiene permanentemente en esto y pasa su vida trabajando para otro. Esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo de gente de negocio. Había llegado a Egipto José, que era bisnieto de Abraham, nieto de Isaac, hijo de Jacob. Eran familias de gente de negocio. Entonces la mentalidad de José era la mentalidad de una persona de negocios. Había aprendido eso en su casa. En su casa se hablaba de negocios, en su casa se practicaba esto, era la moneda corriente de ellos. Entonces cuando lo venden como esclavo a José, termina trabajando en la empresa Potifar Sociedad Anónima, ¿te acordás? Y ahí fue puesto como gerente finalmente de la empresa Potifar. Y él, como sabía hacer negocio, Potifar se enriqueció, pero él en ese momento no estaba actuando como empresario, aunque era empresario. Él era un trabajador de la empresa Potifar. ¿Quién se enriqueció? Potifar. Y así pasa en este tiempo. En estos días pasa eso. La gente nuestra, de nuestras congregaciones, es gente bendecida, pero trabaja para Potifar. ¿Y quién se enriquece? Potifar.
¿Me están entendiendo? Y seguimos buscando un trabajo extra. Y el sabio consejo de este tiempo es buscarte un trabajo fijo, hijo. Y a veces los pastores recomendamos esto. Muchas veces, como no conocemos estos principios espirituales, a veces también cometemos este error. Buscarte un trabajo fijo, con un ingreso seguro. Así vas a tener jubilación, vas a tener tu seguro social, vas a tener todos los años vacaciones. El resultado, con el tiempo la jubilación no alcanza, el regasto. El seguro social cada vez cubre menos. Tienen días de vacaciones pero no se pueden ir a un hotel. Ni a Gata, si podemos ir a una carpinta por ahí en el río Biobío. Y ahí pasamos unos días. Y la gente vive así, está acostumbrada. El ingreso es seguro. Seguro que no alcanza. Seguro que no alcanza. Eso poner bien, que va a ser bien seguro. Tenemos que dejar de trabajar, les aclaro esto desde ahora, ¿no? Porque algunos están pensando, voy a renunciar mañana mismo, llaman al programa de Rusia. Pará, espera un poquito, no te apresures a tomar alguna decisión, espera que terminemos. La gente entonces permanece esclava del dinero, esclava del sistema, porque no enfrenta sus miedos, porque no resuelve sus problemas de autoestima. Tiene la autoestima baja, nací para ser trabajador, yo no sé hacer negocio, nací para ser pobre, y la gente tiene problemas también de autoestima. Le echa la culpa de todos los problemas al jefe. Toda la gente piensa que recibe menos dinero de lo que le correspondería por el trabajo que realiza. Toda la gente se queja de que no le pagan lo que corresponde. Pero igual se queda el trabajo. Si te pagan poco, andate. Pero la gente se queda igual. ¿Por qué se queda igual? Porque tiene baja autoestima. ¿Estamos entendiendo? Al final, si uno está todos los días, va al mismo trabajo, todos los meses, todos los años, sigue trabajando, y vos sabés que te están pagando menos, pero te queda el trabajo, el problema es tuyo, no del jefe. No se resuelve el problema de autoestima, se queda igualmente en el trabajo. Piensan que el patrón es un explotador, un codicioso al que no les interesan los empleados. Muchas veces es así, Muchas veces es así, pero la persona se queda con ese patrón. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿El chancho o el que le da de comer? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Entonces, si uno se queda con una persona que me maltrata, la culpa la tengo yo, andate. Así me pasó a mí, terminé renunciando en un momento determinado de una empresa que estuve trabajando como gerente de una compañía textil en mi ciudad por muchos años, y en un momento, la verdad, me pudrió la duda. Me cansó, me sacó, y le dije, bueno, después de 30 años, le dije, bueno, me podía haber quedado. Después de 30 años, ¿sabes todo lo que te corresponde por indemnización? La vida, me quedaba con la empresa. Pero basta, se terminó, no la aguanto más. Y si o yo resolvía mi problema de autoestima, o seguía si no hay esclavo, y me fui. Y cuando me fui, Dios me reveló esto. Si me hubiera quedado, no hubiera sabido todo esto. Entonces uno en un momento determinado tiene que tomar una decisión y decir, basta, si te están explotando, si te sentís que te están tratando mal, andate. Creen que el empleador es un mentiroso que no cumple con su palabra, se siente agraviado y amanece con denunciarlo y inicia un juicio laboral. Todo lo que pasa, ¿no es cierto? ¿No pasan cosas así? ¿Acá en Chile también? Sí. ¿O en Argentina nomás? Los conflictos sociales cada vez se hacen más, la gente se queja más, hace más manifestaciones, más lío en la calle, cada vez peor. ¿Sí? No sé cómo se acá en Santiago de Chile, me parece que acá ustedes son un poco más ordenaditos, pero en Buenos Aires, ¿no podía ir a Buenos Aires? No sabés, cuando entraste a Buenos Aires, no sabés. Yo vivo a 300 kilómetros de Buenos Aires, en 2 horas y media llego a Buenos Aires. Una vez que llegué a Buenos Aires, no sabés cuándo llegar al centro. Pueden pasar 2 horas, 3 horas, 1 hora, no sabés. Llegaste, pero no sé, porque está todo cortado, protestas por todos lados, la gente rezongando, los conflictos sociales se potencian, la injusticia social se hace cada vez más grande, porque siempre el emprendedor recibirá una parte más grande de la torta, siempre recibirá más dinero, la gente le reclama al gobierno, no se siente segura de sí misma para emprender su propio negocio, pretende que los demás le resuelvan el problema. ¿Se acuerdan ustedes? Salió la gente de Egipto cuando Moisés, José
bueno, se quedó, se hizo poderoso. José, todos conocemos la historia. Luego en Éxodo capítulo 1, si empezás a leer los primeros versículos, vas a ver que el pueblo se hizo muy poderoso, se multiplicó. El pueblo, me refiero al pueblo judío en Egipto. Y el faraón le tenía envidia y le tenía miedo a los israelitas. Entonces ese faraón, como veía que los israelitas eran los señores de Egipto, los que manejaban la economía de Egipto eran los judíos en Egipto, ideó todo un plan para empobrecer a los judíos. Y les cambió la mentalidad. De mentalidad de empresario que tenía José y todas sus generaciones, terminaron teniendo mente de trabajador y comenzaron a trabajar para el faraón y le hacían ladrillos, ¿se acuerdan? Sí. Y los esclavizaron, los empobrecieron. Y de estar viviendo en las mejores casas de Egipto, pasaron a vivir en las peores casas de Egipto. De comer la mejor comida de Egipto, pasaron a comer cebollas y ajos, dice la palabra de Dios. De estar viviendo como ricos, pasaron a vivir pobres, hasta le mataron a los hijos. Conocemos la historia. Cuando Moisés los sacó de Egipto finalmente, les decía, ustedes no se imaginan las casas que van a tener en la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén ustedes también? Lo que vamos a tener, la tierra que yo lo llevo es una tierra que les da, es tierra de montes, es tierra de pinos, es tierra de arroyos, es tierra donde hay cobre, es tierra donde fluye leche y miel, es tierra de olivos, es tierra de vides, es tierra de trigo, es tierra de aceite. ¿Y qué estamos hablando, Moisés? De negocio. Es tierra donde va a sacar cobre. Chile. Parece Chile esto. Si vos pensás todo esto de arroyos, de lagos y de bosques y de costa cobre. Y la gente lo miraba a Moisés como diciendo, está loco este tío. Y claro, salieron de Egipto y toda la gente empezó a reclamarle al gobierno, a Moisés, ¿qué vamos a comer ahora? Y entonces Moisés, maná. ¿Cómo nos gusta recibir todo el gobierno? Tenía, mira, el pueblo de Israel tenía maná gratis, agua gratis, tenía ropa gratis, zapatos gratis, tienda gratis. A la noche tenía calefacción gratis porque se prendía la columna de fuego que hacía mucho frío en el desierto. De mañana se prendía el aire acondicionado gratis, la nube 40 años nublado ahí. Dios los protegió. ¿Cómo nos gusta eso? ¿Cómo nos gusta ser vago? Todo gratis, todo arriba el gobierno, que el gobierno nos dé todo. Esa es la vida del desierto. Y así vive muchas veces la gente cristiana. Vive así, está peleando que todo, de todo y de todo. Como no se siente seguro de sí mismo para emprender su negocio, pretende que los demás le resuelvan el problema. La cultura del asistencialismo permanente, cada vez más hay pobres, más subsidios, más personas dependiendo de la ayuda del Estado. ¿Pasa esto en Chile también? Sí. La tendencia es un incremento de la desocupación porque las empresas cada vez tienen más tecnología, van reduciendo personal, hay más gente a veces en la calle necesitando. Algunos finalmente reaccionan y buscan un nuevo empleo y consiguen un nuevo empleo con un mejor sueldo, los ascienden, consiguen un puesto mejor, se capacitan, estudian un poquito más, consiguen finalmente un sueldo, pero cuando uno gana un poco más, gasta más, porque la gente trabaja para el sistema. Entonces cuando te aumentaron el sueldo, ¿qué hiciste? Cambiaste el auto. Y cuando uno cambia el auto tiene que pagar una cuota ahora por el cambio del auto, y el auto nuevo paga más seguro, y el auto nuevo hay que llevarlo al taller oficial, y así uno empieza también a gastar más, y cuando te diste cuenta te aumentaron el sueldo y estás peor que antes. Y el Señor nos mira desde el cielo, porque nosotros somos terribles, ¿no? Venimos a la iglesia y contamos testimonios, pastor, no sé qué me pasó, y lo abrazamos al pastor, aleluya, ese día llegamos re bien, porque me aumentaron el sueldo, me ascendieron, y a los 15 días del mes siguiente vengo con un auto nuevo, y gloria a Dios, aleluya, y el Señor del cielo se agarra la cabeza. Eso no es prosperidad. Al tiempo después venimos, pastor, no sabe, estoy reendeudado, no sé cómo hacer. Y empezamos a tener que buscar un trabajo mejor. La gente empieza a gastar más, se endeuda más que antes.
pronto el dinero no les alcanza otra vez. No aprenden a ahorrar para emprender. Cuando te aumentan el sueldo, ahorrarlo para poner un negocio. Eso es lo que es el principio espiritual. Otra vez comienzan los reclamos al jefe, otra vez el reclamo al gobierno, otra vez las quejas, se nos empieza a ocurrir la fantasía con que nos vayamos a vivir a otro país, y cosas por el estilo, buscamos un nuevo empleo. Dice la palabra de Dios, miren esto: pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastártelo todo. Esto es lo mismo que hace un papá con un hijo chiquito. El hijo chiquito viene y le pide al padre, ¿y cuánto le dan a ustedes a un hijo chiquito? 3 años, 4 años, ¿cuánto le dan? 100 pesos. Medio tacaño el padre, Menos mal que lo fui tu hijo. Está bien, papá. Uno le da poco. ¿Por qué le da poco? Porque sabe que se lo va a gastar en estupideces. Y cuando le pedimos al padre, el padre dice, ¿para qué le voy a dar este si se lo gasta en bicicleta, en motito, en autito? No le doy a eso. Para que se lo gaste en pavada, no se lo doy. Uno, para que el padre nos dé, tenemos que cambiar la mentalidad. Tenemos que tener mentalidad del Señor, mentalidad de dueño, mentalidad de amo, mentalidad de administrador de la tierra, mentalidad de participar en los negocios del Padre, no mentalidad de gasto, como dice aquí la palabra. La gente entonces trabaja para ganar dinero. Los emprendedores hacen que el dinero trabaje para ellos. ¿Cuántos pueden decir, puedo ser un empresario? Puedo ser un empresario. Dios te creó para que seas señor de la economía y no para que seas esclavo de ella. Los emprendedores hacen que el dinero trabaje para ellos. El emprendedor, en lugar de gastarse el dinero, si un emprendedor recibe algo más de dinero, no va a ir desesperado a cambiar el auto, va a mejorar el negocio. Un emprendedor no necesariamente deja su empleo de inmediato. Atención con esto. ¿Por qué? Porque del trabajo que tengo puedo sacar varios beneficios. Uno de los beneficios es ahorrar. ¿Para qué? Para empezar mi negocio. En lugar de estar pensando en comprarme el auto con el trabajo, tengo que estar pensando con el dinero que estoy recibiendo, luego de dar el diezmo y la ofrenda, por supuesto, voy a estar ahorrando. Los bancos saben que una persona puede ahorrar el 30% de su dinero y por eso prestan hasta el 30% del sueldo, ¿no es así? Más o menos acá en Chile no es así, le prestan entre el 25 y 30%, esto es a nivel internacional. Está estudiado que una persona ajustándose puede ahorrar un 30%. Ahora hay gente que no tiene fe para ahorrar. Hay gente que dice, no, pastor, yo no puedo ahorrar. Y después tiene fe para pagar una cuota. Yo no entiendo. Yo no los entiendo. Cuando me vienen esas estupideces no quiero ahorcar. Porque no tenés fe para ahorrar 10.000 pesos por mes y tenés fe para pagar una cuota de 10.000 pesos. No entiendo lo tuyo. Entonces va al banco y pide, y para endeudarse tiene fe. Nuestra mente está mal. Decía el agitador tuyo, cambia la mente. Cambiemos la mentalidad a tiempo, hermano. Cambiemos nuestra manera de pensar. Pensemos como piensa nuestro Padre que está en los cielos. Respetemos los principios de la palabra del Señor. ¿Estoy siendo muy duro? Aguántenme un ratito más y me voy. Sí, después no me invitan mal, pastor. Pero mira, a veces hay que ser un poco así para que reaccionemos, ¿viste? Un emprendedor no deja el empleo de inmediato, pero trabaja no por dinero, sino para aprender. Uno tiene que ir al trabajo para aprender. ¿Qué aprendes? A tener negocio. En lugar de ponerte de pica, a pelear con tu patrón, fíjate lo que él hace. Cómo compra, cómo vende, no cómo mete el perro. Eso, ¿se dice así, meter el perro acá? Estafar, robar, ¿no? Negocios turbios.
Eso no hay que aprender. Pero uno tiene que aprender, porque nosotros, nuestra mente no está acostumbrada a eso. Y entonces uno va al negocio y se fija cómo hacen. Si compra materia prima, la procesa, la vende un poco más cara, por supuesto, saca el costo, me costó 100 esto, lo vendo a 200, a cómo lo vendo, cómo hago propaganda, cómo lo cobro, y uno va aprendiendo. Y se pone ahí al lado del patrón para aprender, porque en el único lugar que uno aprende a tener un negocio muchas veces es en un trabajo, salvo que en mi casa haya un negocio. Esto es muy raro. La mayoría de la gente, en su familia no hay negocio, entonces no puede aprender a tener su propio negocio. Entonces, aprendemos a tener un negocio en el trabajo, por eso no hay que renunciar rápidamente al trabajo, porque no sabes tener negocio. Entonces no renuncié. ¿Qué vas a hacer? ¿Viste? Es como si querés manejar un Fórmula 1 y no sabes de bicicleta todavía. Primero aprender la bicicleta, aprender en moto, agarrar un autito y empezar a manejar, y después puedes agarrar un Fórmula 1. ¿Entendemos? Entonces uno no puede salir a un negocio rápidamente sin haber aprendido algo, porque la escuela no nos enseñó, en la casa no aprendimos esto. Entonces uno tiene que tener paciencia, y en el trabajo vamos aprendiendo a tener un negocio. Y en el trabajo ahorramos. ¿Para qué? Para cuando tenga que invertir tengo el dinero, aunque sea tengo algo. ¿Me están entendiendo, hermano? Estudia, pero para tener su propio negocio. Entonces, tenemos que dejar de estudiar, tenemos que dejar de trabajar, no, pero yo cambio mi mentalidad. Me voy preparando ahora para tener mi propio negocio. Sabe que no va a vivir toda su vida trabajando por dinero y trabajando para los demás. ¿Cuántos dicen no voy a estar toda mi vida trabajando para los demás? A ver. No voy a estar toda mi vida trabajando para ganar dinero. Hay que hacer al revés. El principio espiritual, ¿cuál es? El dinero trabaja para mí. Así creó Dios la economía. La economía trabaja para el hombre, no el hombre para la economía. Los emprendedores hacen que el dinero trabaje para ellos. Ahorra porque es austero. ¿Qué es una persona austera? Una persona austera no es una persona tacaña. Una persona austera es una persona viva. Y sabe, porque vieron, a nosotros cada vez nos agarra el... ¿Cuándo es el próximo mundial? Estamos desesperados, los chilenos, los argentinos también, para estar en el otro mundial, ¿sí? Y cada vez que viene un mundial hay un televisor más grande. Cada 4 años cambiamos el televisor. Ya vamos a tener que agrandar la casa del tamaño de los televisores que son. Y uno se endeuda y tenemos después 4 años de otro mundial para pagar el televisor. Uno me compra cuotas porque... y se endeuda un montón de tiempo para comprar. El emprendedor no hace esa estupidez. El emprendedor se queda con un televisor chiquito y lo mira con anteojos, con lupa ahí. Porque su cabeza está en otra cosa. Su cabeza está enfocada en tener un negocio. Y al día de mañana, cuando su negocio esté bueno, no se va a comprar un televisor, se va a comprar un cine. Y ahora va a mirar el... Así es, en serio. Esto es así. Entonces nosotros nos desesperemos para tener autito. El emprendedor anda a pie, anda en bus, hasta que el negocio funcione y después se compra un BMW. Y uno ve al BMW, oh, este ama el dinero. No, ese no ama el dinero. El que ama el televisor sos vos, que te lo compraste y no pusiste el negocio. ¿Estamos entendiendo, hermano? Ahorra entonces porque es austero. Sabe que la cultura de los gastos y las deudas es una trampa que esclaviza vidas y generaciones, porque nuestros hijos aprenden esto, nuestros nietos aprenden esto. Ahorra para emprender su propio negocio. No deuda, no se endeuda. Y gasta con prudencia. Cuando la combinación de estas dos cosas, no endeudarse y gastar con prudencia, esto es ahorro. Y uno se va ahorrando y luego el ahorro lo volcamos a la inversión. Inversión es distinto a gasto, lo vamos a ver ahora en la próxima charla. Muy bien. Hay 4 tipos de personas. Está el trabajador, está el autoempleado que deja el trabajo pero solito se pone a trabajar por su cuenta y es casi como un trabajador. El emprendedor organiza una empresa. El emprendedor aprendió a tener una empresa. Y entonces la organiza la empresa. Con el tiempo va involucrando a su familia, a su esposa, a sus hijos.
Por ejemplo, le pasó esto a la viuda. ¿Se acuerdan la viuda de Segunda Reyes, capítulo 4? ¿Se acuerdan? El marido era pastor, era profeta. Se murió el profeta. ¿Y qué le dejó de herencia? Deuda. Temeroso de Dios, dice que por sí, nosotros tenemos buena gente en las congregaciones, somos temerosos del Señor, es buena gente, pero no conocemos estos principios espirituales y este profeta no conocía estos principios, no le importaba, a él le gustaban las cosas espirituales, pero los hijos lo comen, necesitan comer pan también, ¿no es cierto? Uno necesita mandar a los chicos a la escuela, vestirnos, necesitamos además de venir a la congregación y recibir el alimento espiritual, que es lo más importante. Esto que estoy dando hoy es alimento espiritual también. Pero los chicos, la familia necesita. Y este profeta, no, evidentemente que no le interesó demasiado la vida familiar, como muchas veces ocurre hoy día, y entonces se murió y la viuda fue al profeta Eliseo. Dice, tu discípulo me dejó una deuda. Arreglátela, le dice ahora vos. ¿Qué hago? Me quieren llevar esclavo a mis hijos. Fíjate vos la situación de la viuda. En aquel tiempo, cuando vos no pagabas una deuda, no era como hoy que no pasa nada. Era carta de documento, alguna cosa. Allá te metían preso, te vendían como esclavo. Era complicada la situación para la viuda. Y Eliseo me dice, pero ¿qué puedo hacer yo? A veces la gente, viste, nos trae estos problemas al pastor y está pretendiendo que nosotros resolvemos todos los problemas, y Eliseo la miró y dice, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué tenés en tu casa? No tengo nada. Después se acordó, no, tengo aceite. Bueno, el aceite en aquel tiempo era como el dólar ahora. La gente ahorraba, como no había moneda, el aceite era una de las monedas para ahorrar. Entonces tenía una tinaja de aceite. Bueno, algo tenés entonces. Todos tenemos algo, vamos a decir, porque todos tenemos. Todos tenemos algo. A veces uno dice, no tengo nada, ponemos cara de pobre, algo siempre tenemos. Y esta mujer tenía. Y entonces, ¿qué dijo el profeta? Poné una distribución de aceite. Buscar todas botellitas de aceite chiquita y empezar a echarle y llenar botellita. Y ahí se encerró la viuda con sus hijos. La familia comenzó a trabajar en ese emprendimiento. Ahí habla de aceite y el aceite no cesaba. Y cuando uno hace algo así, hermano, está respetando un principio espiritual, la obra sobrenatural de Dios nos respalda. Y ahí venía. Bueno, y en un momento no había más tinajas, no había más vasijas, y entonces el aceite cesó. Y fue otra vez al profeta. Y ahora ya está, ¿qué hago? Y el profeta, qué poco espiritual este profeta. Eliseo, ¿sabes lo que le dijo? Andá y vendilo. Ni le ayudó porque le podía decir, bueno, vení, yo te voy a comprar. Por eso nosotros pastores somos más buenos que Dios. Le queremos resolver todos los problemas a la gente. Y esta es la pobre viuda con los hijos menores, a lo mejor, qué sé yo. Y andá a venderte, arreglátelo ahora. Andá, vendé y primero pagá las deudas. Eliseo sabía, Eliseo sabía. Primero pagá las deudas. Y después, viví bien, seguí con... Nunca más apareció la viuda. Evidentemente que la viuda aprendió que algo podía hacer con sus hijos. Y después vivió bien y no tuvo que recurrir más. Eliseo le dio un curso de emprendedor así, rapidito, la viuda. Entonces, ella, con la misma familia, emprendieron, delegaron ahí, armaron el negocio en la casa. El autoempleado trabaja solito, pero el emprendedor es como Eliseo, ¿no? Le da la idea y empezar con tu familia, en tu propia casa. La casa, en lugar de vivir solamente, la casa puede ser también un lugar donde puedo tener mi propio negocio o una parte de la casa. Y ahí comenzó el negocio. Y después otro tipo de persona, que es el inversor. Voy a hablar un poquito más adelante que eso. No pasemos de trabajador a empleado. El desafío que tenemos es de pasar de trabajador a emprendedor y luego a ser un inversor. Lo voy a estar comentando un poquito más adelante a medida que vaya avanzando. ¿Cómo dejar de ser trabajador y convertirnos en empresarios? Es un problema cultural. Es un problema de nuestra familia, de nuestra cultura. Nos han enseñado a ser trabajadores.
Es un problema mental, por supuesto, porque nuestra mente se amoldó a la cultura. Es un problema espiritual porque no la vemos esto. La luz está apagada y no respetamos los principios espirituales de la palabra del Señor. Todos los hombres de Dios, de la palabra, especialmente del Antiguo Testamento, donde tenemos una riqueza histórica muy grande. En el Nuevo Testamento tenemos 30 años de historia nada más, pero en el Antiguo Testamento son miles de años y encontramos mucha historia y vemos a la gente actuando en el transcurso de los siglos. Todos los hombres de Dios eran gente de negocio, todos. Ellos respetaban los principios espirituales. Ellos eran señores de la economía y no esclavos de la economía, como Abraham, que montó una empresa con 300 empleados. Hay que reconocer que el trabajador siempre es esclavo del sistema. Hay que decidir ser señor de la economía y no esclavo de la economía. Hay que vencer el miedo a correr riesgo, el miedo a lo desconocido, el miedo a arriesgarse poniendo nuestro dinero a trabajar. Hay que salir de la trampa de lo seguro, del trabajo seguro, del sueldo fijo, hay que salir de eso. Hay que solucionar el problema de autoestima que tenemos y creer que podemos todo en Cristo Jesús. Hay que aprender cómo se mueven las finanzas, hay que aprender sobre negocios. Así que mañana cuando salgas a tu trabajo, comenzá a aprender cómo tener negocio. Escúcheme esto. Vas a ir a tu trabajo a aprender a tener un negocio y te van a pagar. ¿Sí? ¿Qué tal? Entonces es una escuela que no solamente es gratis, sino encima te pagan. Mientras estás trabajando, empezás a desarrollar esa mentalidad de empresario. Hay que creer que el dinero no es malo. ¿Qué es lo malo? El amor al dinero. ¿Y cuándo amamos al dinero? Cuando trabajamos por dinero. ¿Escucharon? ¿Cuándo amamos al dinero? Cuando servimos al dinero. Cuando trabajamos para ganar dinero. Ahí amamos al dinero. ¿Cuándo dejamos de amar al dinero? Cuando hacemos que el dinero trabaje para mí. ¿Quién es el importante? El Señor, por supuesto, primero, pero luego de Dios vengo yo, y luego viene el dinero. Ahora, cuando yo trabajo por dinero, viene Dios primero, segundo el dinero, tercero yo. ¿Estamos entendiendo? Entonces uno está sirviendo al dinero, y cuando uno sirve al dinero, está amando al dinero, está poniendo el dinero en primer lugar más allá de nuestra propia vida. Entonces hay que creer que el dinero no es malo, lo malo es amar al dinero. Aunque parezca mentira, el trabajador entonces ama al dinero, le cuesta alcanzarlo. Por eso cuando levantamos la ofrenda, le está sacando al hermano una muela sin anestesia. No le podés arrancar la muela, no se la podés sacar, porque el pastor tiene que estar media hora de la reunión para levantar la ofrenda. Porque estamos levantando la ofrenda a trabajadores. El empresario, como sabe que Dios es un Dios que le ha dado todo el negocio, lo ha multiplicado y lo ha bendecido, estoy hablando del empresario creyente, ¿no? Es alguien que va a dar generosamente. Pero el trabajador nos cuesta cuando tenemos condición de trabajador. Y estamos ahí, y si ganamos, damos el diezmo justito, ¿no? Hasta que ponemos la coma y los centavitos y ni un peso más. Porque nos ha costado ganar. Y por supuesto, la mayoría de la gente nos pone el diezmo. Entonces, no lo hacemos porque nos cuesta, se ama el dinero. Y en un ratito vamos a estar levantando seguramente una ofrenda, una oportunidad, hermano, también para que nosotros digamos, bueno, ¿a quién vamos a estar sirviendo? Quizás hoy por primera vez va a estar dando una ofrenda por tu negocio. Porque uno ofrenda del sueldo y ofrendamos a veces, bueno, por ahí hacemos un pacto, bueno, Señor, ofrendo por esto, por aquello otro, pero uno, desde hoy en adelante, vos vas a ofrendar como empresario. Todavía no vas a tener la empresa mañana, pero vas a estar ofrendando con esa mentalidad de empresario. Vas a estar viendo la empresa cada vez que vengas a la congregación y des tu ofrenda, des tu diezmo. Vas a estar dándole gracias a Dios porque el Señor te va a estar revelando los negocios que vas a tener. Te va a dar ideas creativas, te va a dar, vas a estar satisfaciendo las necesidades de los demás. Y vas a estar ofrendando por el negocio que vas a estar teniendo el día de mañana. Dejamos de estudiar, dejamos de trabajar, rechazamos el dinero. No,
El punto es hoy decidir dejar de trabajar por dinero y aprender a ahorrar para emprender tu propio negocio y transformarte en un emprendedor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Les cuento una historia breve antes de pasar a hacer una charla. Vamos viendo el... Hace unos 7, 8 años atrás, Oscar estaba en un curso de, así como este, terminó el curso y viene y me dice, pastor, estoy pensando en poner una carnicería. ¿Carnicería se dice acá? Estoy pensando en poner una carnicería. Claro, la gente a veces me viene con estas cosas y yo tengo un poquito de temor de que no sepa nada, ¿no? Entonces digo, pero ¿y vos sabés algo de carne o hablar muy en el espíritu? No, yo sé, hace 25 años que trabajo en una carnicería. Y me empezó a contar. Y la carnicería anda re bien, pero porque estoy yo. El patrón ni viene. La gente viene y yo la atiendo bien y le doy buena carne y hago divertir a los clientes, porque la verdad que es un tipo muy gracioso. No todos los argentinos son amargos, ¿no? Este es un argentino chistoso, gracioso, y yo he ido varias veces ahora a su negocio y la verdad que hace matar de risa a todos los clientes. Y bueno, cuando me dijo que hacía 25 años que conocía el negocio, yo dije, ¿qué estás esperando? ¡Ponelo! ¡Che! Y entonces lo puse. Él en esos momentos ganaba de sueldo menos de $1000 por mes. Ahora él gana $1000 por día. Tiene ya 2 carnicerías y tiene como 20 empleados. Ahora me dijo el otro día, pasé por la carnicería para comprar un costillar, porque siempre que voy, obviamente, le enseño yo que se ponga con algo. Me llevé media red de la carnicería otro día. Y me hizo un costillar, cumplía los años mi señora, y me dice, no sé qué le pregunté, me dice, no puedo porque me voy a Israel. Con la esposa, con los hijos. Entonces, él aprendió, porque por supuesto la carnicería ahora es grande, pero él empezó con un poco de carne, con media res, que le bajaron del primer camión y empezó a vender, y de a poquito, y me acuerdo que hace algunos años atrás, para una fin de año, me hizo, mirá pastor lo que compré, y entré y no había comprado una heladera, había dividido así el negocio, y había hecho una heladera del negocio. No sé cómo la hizo, pero con las paredes mismas, y ahí puso un equipo de refrigeración adentro, y todo eso eran chancho, vaca y vaca, y media rey, conejo y esto, toda una cosa impresionante. Claro, venían las fiestas, y él empezó a comprar y se toqueó porque después viene la fiesta y todo junto, ¿se va? Entonces cuando uno respeta, él no se fue de vacaciones enseguida a Israel. No cambió el auto enseguida. No sé, la esposa el otro día la veía distinto, ¿viste? La esposa dijo, ¿qué te hiciste? ¿Qué lloriste? Me miraba, digo, contenta la mujer y le había hecho el cirujano plástico, estaba 0 kilómetros. Bueno, muy bien. Vamos con la charla 2. Yo tomo un poquito de agua. ¿Alguna pregunta? Muchas, pero falta todavía. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende bien?
¿Seguimos, no? Sí. Necesidad de aprender de negocios. Ah, qué bueno. ¿Amargo? Muy bien. Gracias, che. Ahí se hubiera estado una empresa de mate, lo hubiera vendido a todos mate. Bueno, la escuela enseña a ser buenos empleados, pero no negocios para ser emprendedores. Cada vez hay más pobres, ya lo vimos, los pobres cada vez son más pobres, la brecha con los ricos se hace cada vez más grande. ¿Por qué la brecha con los ricos se hace cada vez más grande? Porque cuando mi abuela vino de España, no había heladera. Entonces, ¿qué hacía mi abuela? Tenía una pileta de patio que iba a comprar hielo. Y entonces ponía las botellas ahí, ponía hielo y lo tapaba me parece, con acerrín, no sé qué le ponían. Y todo el mundo hacía lo mismo. Había estufa a leña cuando hacía frío y todo el mundo tenía estufa a leña. Pero ahora hay una heladera que 4 puertas, todo digital, tiene hasta televisor, no sé. Hay heladera que te dice lo que se va. Vos tenés que poner siempre los productos en el mismo lugar y cuando se va terminando, la heladera te va diciendo lo que se va gastando. Te quedan 3 huevos, te queda... ¿En serio? Te hace la heladera el pedido del supermercado. Entonces cada vez hay cosas así. Y por otro lado, hay gente que todavía sigue con la barra de hielo. Entonces cada vez, claro, estoy exagerando un poco, ¿no? Pero cada vez la brecha más grande, ¿se entiende, hermano? Los autos cada vez vienen más sofisticados y son cada vez más caros y es cada vez más inaccesible para la persona humilde. Cada vez entonces la gente está más endeudada, cada vez necesitamos más horas de trabajo, cada vez necesitamos estudiar más. Un doctor hace 50 años atrás era rico antes. Ahora termina la universidad un pibe y está teniendo que hacer la guardia 24 horas para que le paguen, no sé si pasa así también acá. Le pagan 2 mangos. Por el mismo trabajo que se hacía hace 50 años, hoy se recibe mucho menos. Necesitamos más capacitación y la paga es menos. Entonces la situación, tenemos que abrir los ojos porque esto no va a cambiar. El sistema siempre trata de esclavizar a la gente. Los negocios son sencillos, se podrían enseñar hasta la escuela primaria, pero tenemos que aprender los principios. Recién el primer principio que les daba era que el dinero trabaja para mí. Vamos a decirlo juntos, ¿ves? El dinero trabaja para mí. Yo tengo que aprender a que el dinero trabaje para mí. Es como un ejemplo tonto, ¿no? Le aumentaron el sueldo. Gano, no sé, ¿cuánto más gano? Dígame una cifra acá de peso chileno que me aumentaron el sueldo. ¿Cuánto te puedo aumentar más o menos? 50.000 más. Bueno, en lugar de esos 50.000 más que te aumentaron, gastarlo lo pones en el banco. Y vas a cobrar un pequeño interés. Ya el dinero empezó a trabajar. Les pongo un ejemplo, Pablo, no hagan eso, porque no ganamos nada con eso. Pero por lo menos hagamos eso. Ya ese interés que comienzo a recibir es el dinero trabajando para mí. Es lo que Jesús le dijo al perejil que recibió un talento y se lo guardó, ¿se acuerdan? ¿Y qué le dijo Jesús? Pavote, por lo menos voy a poner el banco. Así me daban crecer los intereses. Esa es la mentalidad de Jesús. Jesús tenía mentalidad de empresario, como todos los judíos. Él había tenido una empresa, no se había fundido. El Señor tenía una carpintería, compraba buena materia prima, hacía muebles de buena calidad, muebles así nomás. ¿Él cobraba o los regalaba? No lo puedo creer. No me diga eso porque se me cae un ídolo. ¿Cobraba Jesús? ¿Y cómo iba a cobrar? Tenía que pagar los muebles, la materia prima, tenía que pagar a los empleados, tenía que pagar al César lo que es del César, no era lo que Jesús enseñaba. Tenía que pagar los impuestos, tenía que mantener a la familia. Él se hizo pobre para que en su pobreza nosotros seamos enriquecidos. Pero Jesús
sabía tener negocio. Y casi todas las parábolas, gracias hermano, casi todas las parábolas que enseñó Jesús hablan de dinero, de negocio. Después buscar. Creo que son 28 parábolas totales y de las 28, 22, 23 hablan de dinero. Bueno, ¿en qué estaba? El dinero tiene que trabajar para mientras. Segundo principio fundamental. Hay que conocer la diferencia entre un bien que produce y un bien que no produce nada. Uno tiene que conocer la diferencia entre un gasto y una inversión. Un bien productivo genera ingresos. Un bien productivo, cuando yo compro algo que produce, me genera ingresos. En cambio, un bien improductivo me genera gastos y deudas. Estoy gastando el dinero, me sale el dinero y me endeudo. En cambio, cuando, miren ahí el gráfico, cuando yo compro algo productivo, invierto, me ingresa dinero. Cuando yo gasto algo improductivo que no sirve para nada, que es para un gusto para mí, eso me genera gastos más gastos y también deudas. ¿Qué son los bienes improductivos? La casa, el auto, la moto, la bicicleta, los electrodomésticos, el lavarropa, el televisor, la heladera, los celulares. Estos chiches nuevos que hago, ¿cuánto vale un celular ahora? Un celular bueno, ¿cuánto vale? ¿Cuánto? 800 qué? 800.000 pesos. ¿Tanto? ¿Más de $1.000? ¿Y toda la gente tiene sus celulares? Hay un montón de gente que tiene celulares. Mira, la otra, hace un tiempo atrás que lo discipliné, lo mandé un hermano estaba ahorrando dinero para ponerse una pañalera, para vender pañales de... Y un día le digo, ¿y pusiste la pañalera? No, mirá, pastor querido, me compré un iPhone. Yo lo quedé mirando, pero qué pedazo de estúpido que soy. No sabés qué decirle a la gente, porque ya le enseñaste curso 1, curso 2, curso 3, le predicaste, lo bendijiste, le oraste, y después comete estas pavadas. La gente soluciona su problema de autoestima teniendo un celular. Se piensa que es algo porque tiene un celular. No se puede ser empresario con esa mentalidad, hermano. Todas estas cosas producen gastos. La casa me produce gastos. El auto me produce gastos. Llega el día de la madre y el hijo le regala un celular a la madre. Le regala un gasto. Porque después la abuela no tiene ni idea de cómo usar internet, porque tiene que empezar con internet. Y la abuela contenta, no entiende al principio, después cuando llega la cuenta se agarra la cabeza. Tenemos gasto de mantenimiento, gasto de seguro, gasto de combustible, gasto de los impuestos, la luz, el gas, el agua, el teléfono, los impuestos al gobierno, etcétera, etcétera. Pero además de todo esto, encima, no solamente que producen gastos, sino que producen deudas, porque uno se compra el celular vale 800.000 pesos y entonces la compañía telefónica te lo da en cuántas cuotas a pagar. 18 meses. Y junto con la cuenta del teléfono te llega la cuenta del celular. Entonces uno te compra este aparatito que después se cae y se te rompe la pantalla. Se te cayeron 800.000 pesos. ¿Me quiero morir? O te lo roban, qué sé yo. Mirá, con 800.000 pesos, ¿sabes cuánto negocio puede hacer?
una persona de nuestra congregación, Ezequiel, cobraba un subsidio del gobierno de $50 nada más. Poca generosa Cristina era. $50 nada. Y bueno, cobraba ese subsidio y un día claro, eso le servía para hacer un perito en el almacén para esos días y se terminó. Y entonces ese día agarró y dijo, voy a poner práctica esto. Y se fue con, no eran $50, eran pesos. Bueno, fue y cambió algo de los pesos. El 20% de lo que tenía en el bolsillo fue y compró una caja de encendedores. Yo no había comprado nunca eso, porque se le ocurrió a eso. Compró una caja de encendedores y empezó a vender 5 encendedores casa por casa. Tocaba timbre, 5 encendedores por no sé cuántos pesos. Él había sacado la cuenta que si vendía todos los encendedores ganaba el doble. Entonces, sacó la cuenta, se fijó cuánto costaba cada encendedor, 5 encendedores por tanto para ganar el doble. Una hora más tarde, había ganado el doble. Así que se guardó los $50 en el bolsillo y, como tenía la ganancia, se compró una caja. Con la ganancia juntó de casa por una caja. El mismo día, fue y compró una caja. Entonces, volvió otra vez con la caja, tocando timbre, pi. Una hora más tarde, había vendido la caja otra vez. Así que ya ahora tenía los $50 y $20 más. Volvió a sacar $10, compró otra caja. Ese día vendió 3 cajas de encendedores, así que tenía $50 y $30 de ganancia, al mismo día. Entonces, volvió a la casa contento, le dio los $50 a la mujer, porque si no la mujer mataba. Y se quedó con los 30, no le dijo nada de los $30 porque se dio cuenta, esto va bien. Así que fue al otro día y compró más cosas. Pero se dio cuenta, porque uno va aprendiendo, se dio cuenta que esto de ir casa por casa es un lío bárbaro, ¿no? Llega un momento donde llegaba un techo, y llegó un techo rápido, y se cansó de caminar tanto, entonces él se dio cuenta, porque justo estábamos en una de esas crisis, nosotros siempre los argentinos estamos de crisis en crisis, ahora estamos en una nueva, y en ese momento estábamos en crisis, así que mucha gente había quedado sin trabajo, y todo el mundo había puesto un kiosco en la casa. Entonces él vio que todos tenían kiosco, y la gente, el marido trabaja, a lo mejor la mujer atendía el kiosco, no podía ir a comprar, y él se dio cuenta que la gente se quedaba en el kiosco atendiendo, entonces él en lugar de los encendedores venderlos al doble, él los vendía un 20% más al kiosquero, y ganaba un poquito más. Entonces empezó a venderle encendedores, viromes, alfajores, caramelos, chupetines, chicle, y empezó a abastecer a los kioscos. Así que al tiempito él tenía una distribuidora de artículos de kiosco y tenía 100 clientes de kiosco donde él los abastecía en un montón de productos. Llegó un techo también, se había comprado una motito, iba con la motito distribuyendo. Estoy hablando de una persona que ganaba $50 por mes y se moría de hambre. Ahora tenía un negocio, pero se cansó porque se volvía loco y había llegado también un techo, ya ganaba bien, ya en ese momento con 100 clientes ganaba bien, el sueldo se había multiplicado, no ganaba más $50, estaba ganando ya como $1000 por mes. Entonces él dijo, lo voy a vender el negocio, voy a vender mi distribuidora, y se lo vendió un hermano de la iglesia a $10.000. Uno que ganaba $50, un año después tenía un negocio que valía $10.000. Le vendió a un hermano de la iglesia la distribución de artículos a $10.000 y se puso a vender electrodomésticos. Creció en su producto, en lo que ofrecía, y empezó vendiendo primero casa por casa. ¿Y sabe qué hacía? Le vendía a la gente y le cobraba por semana. Toda la semana pasaba a cobrar. Entonces, el electrodoméstico, como lo vendía en tantas cuotas por semana, en el año, ¿cuántas semanas hay? 52. Él lo vendía en 52 cuotas. En un año cobraba el electrodoméstico y lo vendía al doble. Y la gente no le decía nada. Porque como lo veían, llegaban cuotas chiquititas, le compraban. Se cansó de vender electrodoméstico así. En un momento me dice, pastor, ya tengo un negocio al público. Uno que había llegado a la casa para morirse de hambre con $50, 2 años después tenía un negocio de electrodoméstico al público. ¿Por qué? Porque
esta persona aprendió a no estar invirtiendo en bienes improductivos. Cuando yo invierto entonces en la casa, en el auto, en la moto, en los electrodomésticos, me endeudo, tengo pasivos, deudas bancarias, debo la hipoteca de la casa, la prenda del auto, préstamos personales que pido, pago intereses por la tarjeta de crédito, pago gastos bancarios, gasto administrativo, gasto de abogado. La gente vive así, deudas con los comerciantes que le estoy debiendo. Ahora, ¿por qué hay cada vez más pobres y pocos emprendedores? Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque hay pocas personas que están dispuestas a sacrificar parte de lo que ganan hoy para comenzar un negocio y tener un ingreso extra mañana. Hace unos cuantos años atrás estaba sentado un hermano que tenía un taller de chapería y pintura, ¿sí se dice? ¿Cómo se? Desabolladura. Bueno, muy bien. Tenía un desabolladero. Se dice. Desabolladura. Sí, pero el negocio, ¿cómo se llama? Desabolladura. Desabolladuría. Qué complicado eso. Desabollador, bueno. Sí, te estoy haciendo. Escuchó, él tenía unos mangos ahorrados, unos pesos ahorrados para comprar la heladera esa que te dice cuántos huevos te quedan, todo eso. La mujer quería comprar esa heladera. Y entonces cuando llegó a la casa, después del curso, él dijo, querida, no vamos a comprar la heladera. Pero ¿cómo? Agarró la plata y la mujer lo empezó a perseguir por toda la cocina. Dame la plata de acá. Se manifestó la mujer terrible. Le estaba sacando de la heladera. ¿En serio? Y fue y se compró unas máquinas nuevas para el desabolladero. Y bueno, la cuestión es que tenía ahora el taller mucho mejor puesto y él tenía algunos clientes que tenían los autos y entonces él mejoró la calidad. Los autos que chocados y con algún problema empezaron a salir bien, con mejor calidad en la traquinación, y entonces se enteró una compañía de seguro muy importante de Argentina que él estaba con trabajo de calidad y comenzó a llevar los autos, así que el trabajo se le incrementó un montón. Esto me lo contó él porque justo me había chocado con mi auto y le llevé el auto para que me pague el curso. Y entonces me contó, porque vi un laburo impresionante, estaba en el taller trabajando un montón de empleados. Y ahí estaba, me cuenta la historia entonces, y me dice, pero pastor, ¿sabe lo que pasó? Vino otra compañía. Y yo le dije, no, disculpa, no les puedo atender los autos porque estoy hasta acá. Entonces la compañía me dijo, no, nosotros queremos agarrar ustedes los autos porque tenemos muy buena referencia. Bueno, pero solamente se los puedo agarrar si me pagan por anticipado. Y entonces la compañía dijo, bueno. Así que entraba un auto y antes que empiece a trabajar ya tenía cobrado el dinero. Así que la mujer le compró la heladera, el lavarropa, el plasma, el secarropa, todos los electrodomésticos que puede haber después. Es así. ¿Estamos entendiendo, hermano? Entonces, uno tiene que aprender a sacrificar, porque es lo que dice. Hay pocas personas que están dispuestas a sacrificar hoy la heladera de hoy. Hay pocas personas que sacrifican hoy el televisor para empezar el negocio y después comprárselo mañana algo mejor. Y esto es espiritual, hermano. Esto es muy espiritual, esto que estoy diciendo. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastarlo. Entonces al Señor le agrada este tipo de gente. Esta gente no ama el dinero, no ama el televisor, no ama la heladera. Esta gente está respetando un principio espiritual. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, los principios, cómo funcionan las cosas. Y luego las demás cosas vendrán. Pero primero tenemos que estar buscando los principios y respetando los principios espirituales.
Podríamos hacer un balance personal ahí. ¿Cuáles son tus bienes improductivos? ¿Tenés casa? ¿Cuánto vale tu casa? ¿Tenés auto? ¿Cuánto vale tu casa, tu auto? Ahí rapidito, ¿qué tenés? Voy a estar poniendo ahí un pequeñito balance. ¿Cuáles son tus ingresos? ¿Tenés trabajo? ¿Tenés trabajo? ¿Cuántos son tus ingresos? ¿Tenés negocio? ¿Cuántos son tus ingresos? Haz un pequeño balance. ¿Cuántos son tus gastos? Rapidito, no tenemos tiempo para... No piense demasiado. ¿Cuáles son tus deudas? Mira, ayer estaba en la casa del pastor Marcos y justo me llegó un WhatsApp. Había estado predicando a mi esposa en la iglesia de Rosario y un hermano me agradecía, qué linda palabra de su esposa. Me estaba diciendo, menos mal que no viniste, pastor, no venga más, le predique tu señora. Y me contó algunas cosas. Entre otras cosas me dice, pastor, cuando empecé a ir a la iglesia debía $100.000. Ahora me quedan para pagar los últimos 3.000. Entonces, eso es lo que tenemos que estar enseñando a la gente, que salga de las deudas, que pague las deudas. Las deudas es algo diabólico. No es pecado, pero es diabólico, es esclavitud. Entonces, vayamos poniendo un poquito, haciendo un pequeño balance personal. Hay que conocer la diferencia entre gasto e inversión, entre un activo productivo y un improductivo. Más parecido esto. Hay que conocer la diferencia entre lo que es un gasto, un activo improductivo, algo que no produce nada, que produce egresos, y lo que es una inversión. Tenemos que hacer trabajar el dinero. Miren esto que al frente un poquito. Los pobres gastan todo lo que ganan y no tienen casi nada. La clase media gasta más, gana más, pero cuando una persona es parte de la clase media, cobra un sueldo y el banco enseguida te entrega una tarjeta de crédito, ¿no es cierto? ¿Te llegan solas las tarjetas de crédito? No te llegan solas, ni las pedís te llegan, ¿no es así? Y el hermano dice, gloria a Dios, aleluya, la hermana contenta se va al shopping y la... La clase media gasta más y como no le alcanza lo que gana, se endeuda y compra siempre tonterías. Chupetines, caramelos, chicles, a los ojos de Dios. Los empleados, los emprendedores ahorran para invertir en su propio negocio y invierten en bienes que producen. Hacen trabajar el dinero. ¿Se entiende la diferencia, no es cierto? Entendemos la diferencia entre los tres tipos de personas. Miremos el cuadrito que está al frente. Anda bajando rápido. Los pobres, miren al frente, no miren el papel, miren al frente. Los pobres gastan todo y no tienen nada. La clase media gasta todo y se endeuda y tiene algo, pero siempre es cosas que no producen nada. La casa, el auto, la moto, el televisor, la heladera. Tiene algo, tiene más que el pobre, pero no produce nada. El emprendedor ahorra y tiene bienes productivos. Son distintos tipos de mentalidad, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que decidir dónde voy a estar. ¿Voy a estar en Egipto? ¿Voy a estar en el desierto? ¿Voy a estar en la tierra prometida? Miren esta frase. Si tu mayor bien es tu casa, estás con problemas financieros. No sé cómo fue tu balance ahí. Si tu mayor bien es tu casa, estás con problemas, hermano. ¿Escuchaste? Si tu mayor bien es tu moto, estás quebrado. Estás en quiebra total. Si tu mayor bien es tu celular, pedí consejería pastoral urgente. Estás al borde del abismo.
Entonces, hay gente que es así, gente que no tiene nada y se compra, se gasta 800. Los pibes hacen esto. Padres, no seamos tontos. Si el hijo te pide, no le llevemos la punta. Comprémosle un cachivache. Este es un cachivache, como lo vemos menorito, es un cachivache que lo compró usado en Estados Unidos. Ni loco me invierto en un iPhone X no sé cuánto que vale $1.300. No quiero. Sí, es igual. ¿Qué más tiene? Entonces me compro siempre un modelo un poco más viejo y... ¿para qué lo quiero? Y todavía se te cae, se te rompe, después más... se me rompieron $1.300, prefiero que se me rompa de $400 nada más. Si tu mayor bien es tu moto o tu celular, estás totalmente quebrado. Miren lo que dice Proverbios, porque a lo mejor alguien dice, ¿dónde dice la palabra de todo esto? Ahí lo dice. Prepara tu negocio afuera, en el campo. En aquel tiempo, los negocios en el campo. Moisés les hablaba de los negocios del campo. Les voy a dar viñedos que ustedes no plantaron para que tengan una bodega. Les voy a dar olivares que ustedes no plantaron para que hagan aceite de oliva. Van a tener campos de trigo, campos de cebada, van a tener vacas, van a tener esto, van a tener aquello otro, van a tener cobre, van a tener hierro. Está hablando de negocios. Primero hay que trabajar el campo y después la casa. Pero nosotros, con nuestra cultura, primero la casa. Ahí nos concentramos en la casa, es lo que queremos. Y ponemos toda nuestra energía. Y el negocio es de otro, el negocio es del patrón. ¿Entendemos, hermano? Entonces, este principio espiritual lo tengo que aprender a respetar. Esto es palabra del Señor. Hermano, yo estoy convencido de que nosotros somos los verdaderos judíos. El judío no es judío en la carne, es judío en el espíritu. Y nosotros somos los herederos de Abraham. Porque tenemos circuncidado el prepucio de nuestro corazón. Pero la circuncisión tiene que venir también en la cabeza, cortar todo el pensamiento viejo y recibir la mentalidad de Abraham, la mentalidad de Isaac, la mentalidad del Padre, la mentalidad de Dios. Después, edificar la casa. Miren a dónde se va la plata de la clase media. La clase media trabaja para... Miren acá adelante. La clase media trabaja para el empleador y adquiere televisores, computadora, lavarropa, heladera que cuenta los huevos y toda esa cosa. Todo esto genera gastos y deudas. Los gastos, ¿quién se los lleva? Los gastos van para el 50% de todo lo que uno gasta, se lo lleva el gobierno. ¿Sabían? ¿Cuánto vale un litro de leche? 700 pesos. 350 pesos van para el Estado. En todos los países desarrollados, así como Chile, Argentina, Europa, Estados Unidos, el 50% de los productos de lo que uno gasta se lo lleva el gobierno. Así que cuando uno gasta, no solamente trabaja para el empleador, ves ahí arriba, primero trabaja para el empleador, para el patrón, pero también trabajamos para el gobierno, porque el gobierno vive a costilla nuestra. Entonces, yo gasto y se lo lleva el 50% del gobierno. ¿Y las deudas? ¿Para quién trabajo con la deuda? Para los bancos. Así que trabajamos para todos, menos para el negocio propio. La gente trabaja así, está así. Esclavo del sistema. Este es el sistema. Este es el sistema. Ahora, ¿esto no le pasa a la gente en la iglesia? ¿No vive la gente en la iglesia así? Y nosotros decimos que somos libres. Es mentira. Porque no respetamos los principios espirituales. Ahora el emprendedor, miren el emprendedor. El emprendedor trabaja para su propio negocio, hace que el dinero trabaje para él. Y entonces compra bienes productivos. Los bienes productivos que generan, no gastos, ingresos. ¿Ok? ¿Entendemos? Bueno, en otras palabras, escuchen esto. Este es un principio importantísimo. La casa, el auto, el televisor grande, etcétera,
no se compran con el sueldo. No lo compres con el sueldo. Las cosas buenas se compran con el negocio. Con el sueldo hay que poner el negocio. Y las cosas buenas luego se compran del negocio, no del sueldo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, si uno se pone a cambiar el auto con el sueldo, me permiten choquearlo un poco, es un burro. Viene a la iglesia, pero es temeroso de Dios, pero no sabe nada. Por lo menos de finanzas no sabe nada. Sabe cantar bonito, habla en lengua, pero económicamente, si se muere, deja a la familia un desastre. Entonces uno tiene que cambiar su manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Así dijo el apóstol Pablo en la versión popular. Cambiar tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Antes de hacer creo que vamos a levantar la ofrenda, ¿no es cierto? Vamos a hacer un pequeñito paréntesis y después voy a dar una charla más porque la hora ha avanzado y va a dar 5, pero empezamos un poquito más tarde y se va a hacer muy tarde. Se lo dejo para otro. Escúchenme, hace unos 12 años atrás, cuando el Señor me reveló, después que renuncié a esa compañía donde había empezado a trabajar, a mis 15 años había empezado a trabajar en esa compañía y me quedé trabajando hasta que ya tenía mi familia, mis 5 hijos, bueno. Vino un hermano de la iglesia y me cuenta una experiencia que había tenido esos días. Lo habían contratado para trabajar en la casa de un judío ahí en nuestra ciudad. Él tenía que hacer un trabajo de pintura, se puso a pintar y un día la esposa del judío le dice: Beto, ¿sabrías cómo arreglar esa canilla? El cuerito está perdiendo. Y Beto, gaucho el tipo, fue y le cambió el cuerito enseguida. Y bueno, la mujer cuando vio que Beto sabía arreglar también plomería, empezó a hacerle todo arreglo de plomería, y hizo, cambió un montón de cosas de la casa, caños que perdían, bueno, le hizo arreglar. Así que otra semana de trabajo. Luego, en un momento le dice: Beto, vos sabés que esta tecla de la luz no prende, a veces no prende, vos te animás. Y Beto algo sabe, también, así que cortó la luz, había un cable suelto, se lo puso. Y la judía vio que también sabía hacer y dice: esto hacemos todo por el mismo precio. Y bueno, le hizo cambiar un montón de cosas de electricidad, otra semana más. Y después había algunos parchecitos para hacer de albañilería. La cuestión que estuvo Beto trabajando un mes en la casa de los judíos. Le agarraron cariño, hizo un buen trabajo. Entonces lo invitan a comer. Medio raro también que te inviten a comer. Las familias judías normalmente son muy reservadas. Le invitan a comer a Beto y mientras estaban cenando, el judío le pregunta a Beto: Beto, ¿vos tenés casa? No. Pero me la voy a hacer. Y claro, sí, como no te la vas a hacer, le dice el judío, esa cosa de hacer de todo. Bueno, le dice: hijo, cuando te hagas tu casa y te vayas a vivir a tu casa no es tu casa. ¿Cómo que no es mi casa? Sí, no haga como hacen todos los argentinos. Toda la gente hace lo mismo. Se hace la casa con mucho sacrificio, de ahí le hace una pieza más y después el garaje y la arregla y ahí está toda la vida viviendo. No, esa casa no es tu casa, Beto. Vos vas a vivir a tu casa y le vas a poner un cartel afuera que dice: se vende. Sí, se vende. ¿Cómo voy a vender mi casa? Que me costó tanto trabajo para hacerla. Se vende. Beto, se vende. Y entonces, ¿y qué hago? Y te vas a comprar 2 terrenos y te vas a hacer 2 casas. Te vas a ir a vivir en una de las casas y la otra casa la volvés a vender y seguís después. Y Beto se quedó medio choqueado. Entonces, el domingo me vino, yo justo había renunciado a la empresa y estaba ahí también medio choqueado yo, ¿viste qué hago? Y Beto me viene con esta historia. Y me dice, después que me da cuenta, yo cuando me iba a contar la historia, ¿qué querrá esto? Que me cuenta todo esto. Terminé de contarme todo y me dice: pastor, esto que me dijo el judío, ¿es de Dios? Y me mató. Porque uno está acostumbrado a que venga la mujer a quejarse del marido, que no labura,
que engordó 50 kilos, que es vago, que no se baña. Entonces, yo sé que decirle al marido, le digo, bañate, querido, ¿no ves que tu mujer no aguanta el olor en la cama? Cambiate las medias cada tanto, uno sabe cómo dar algunos consejos. Si hay un chico que no estudia, lo agarramos de los pelos en nuestra iglesia, lo mandamos a la facultad. Uno sabe que aconsejarle a la gente, ¿no es cierto?, en los temas, pero de plata no sabemos nada. Y yo, claro, si me hubiera preguntado, ¿qué opinás, pastor? Porque a mí me tratan así, me dicen, ¿qué opinás, che? Acá le dicen apóstol, pastor. A mí me dicen algo, ¿qué te pasa? Bueno, ¿qué va a hacer? Si me hubiera preguntado, ¿qué opinás, pastor? Le hubiera dicho mi opinión, pero como me dijo, es de Dios, se me quedó acá atragantado, ¿no? Entonces, le dije la verdad, le digo, no sé, déjame que ore. Y en la semana estuve pensando un poco, la verdad que también se pasó la semana rápido, no tenía palabra tampoco para dar. Esto no viene todos los domingos, es medio bajo. Pero el domingo siguiente llegó primero de todo. En la primera fila. Y yo ni lo saludé, porque no sabía qué decir. Así que agarré, estaba predicando, miraba para todos lados menos para Beto. Y estaba esperando que se vaya, porque Beto se va temprano también. No sé si voy a tener hermanos así que llegan tarde, que se van temprano, que vienen cada 15 días, una vez por mes. Bueno, yo tengo un montón. Y no se iba. Y yo le hice la predicación más larga de mi vida. Para que se vaya a ver, pero no se iba, se quedó. Y después, bueno, ese día hice pasar a toda la congregación, vamos a orar todos, vengan a rezar al Señor. Todos al frente, vengan a hermano. Y Beto también acá en primera fila. Y yo pasaba por los hermanos y lloraba a todo el mundo, manos para acá, se caían, la gente recibía, y Beto, el que se queda ahí. Nosotros tenemos la 1 de la mañana, eran como las 6 de la tarde y todavía Beto estaba ahí. ¿Y qué le di? Y estaba ahí Beto, esa última, no sé, el último que esté ahí. Y viene Beto, así como sobrándome, así. ¿Y pastor qué le dijo Dios? Y el Señor me inspiró en ese momento. Le digo, Beto, te lo dijo un judío, ¿no? Sí, pastor. Y los judíos saben de negocio, debe ser de Dios. Nosotros no sabemos de negocio, pero el judío sabe. Tiene que ser de Dios. Y se fue contento Beto. Y yo me fui para el auto, estaba mi esposa esperándome con una cara así porque había hecho larga la cosa. Y me subo al auto y le digo a mi señora, Roxy, tenemos que vender la casa. Así el Señor me reveló este tema, este versículo. No, ¿dónde está el otro? No, bueno, el otro de la casa, bueno, estamos mal. Cuando le dije a mi señor que teníamos que vender la casa, casi me aborro. Claro, nos pasa todo, ¿no? La casa la hacemos con mucho sacrificio, nosotros lo habíamos hecho mucho esfuerzo, los chicos que habían crecido. Primero nos pasó que creció más rápido la familia que la casa. Tuvimos 5 hijos, todos los años un pibe. Después nos enteramos cómo era que venían los chicos y paraban la cosa. Pero después fuimos poniéndonos al día, ¿no? Porque primero dormían los 5 chicos en la misma pieza, después fuimos haciendo otras piezas más. La cuestión que teníamos, yo había comprado un terreno, hicimos la casa, después compré el terreno de al lado, después compré un terreno de atrás, hicimos la natación, un parque hermoso, una casa muy linda. Y le digo a mi señor, tenemos que vender la casa, y queríamos, no, sacate eso de la cabeza, ¿quién te lo dijo? Bueno, le conté, no, está loco el judío ese. Si viene mi señora, me voy a decir.
La cuestión que un año después, mi señor dijo, bueno, vamos a mudarnos, pero quiero ir a vivir a tal lugar. Así que al final vendimos la casa, nos fuimos a vivir al lugar donde quería mi señora. Y empezó, hermano, hoy nosotros tenemos una empresa constructora, familiar, porque el Señor me reveló esto. Entonces, uno tiene que aprender, cuando uno recibe la palabra, y es bueno que algo, cada vez que uno recibe una palabra, algo tenemos que empezar a hacer. Siempre tenemos que hacer lo que se llama un acto profético, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un acto profético? Es decir, soy un empresario. No tenemos ni pinta de empresario, pero uno lo dice igual. No tenemos un peso en el bolsillo, pero decimos soy un empresario. Y escribimos ahí en la carpeta de la escuela, o escribimos en la heladera, no voy a vivir para toda mi vida trabajando para otro, voy a empezar mi propio negocio. Y eso lo cuelgo ahí, es un acto profético. Uno hace algo. Hacemos algo, ¿no? Como cuando me subí yo al auto y dije, vamos a vender la casa. Entonces no la vendimos al otro día porque es un proceso y obviamente que uno tiene que esperar que la familia esté. Me acuerdo cuando vendimos la casa, uno de mis hijos entró en crisis. Claro, estábamos acostumbrados y ¿a dónde no se puso a llorar? Cuando se enteró, porque habíamos puesto el cartel mientras la gente mientras no se vendió, cuando se vendió y se enteró, se puso a llorar. ¿Y a dónde nos vamos a ir a vivir? ¿Y qué sé yo? Primero que vender y después vamos a buscar y vendimos y no sabíamos dónde. Bueno, sabíamos a dónde íbamos a ir, pero no habíamos visto la casa. Entonces, todo un proceso donde uno se tiene que arriesgar, ¿verdad? Escúcheme esto y con esto termino esta charla. Einstein dijo, si yo siempre sigo haciendo lo mismo, es una estupidez pensar que mi vida va a cambiar. Uno viene a la iglesia y le dice, Señor, me quiero ir de vacaciones, Señor, quisiera cambiar el auto, Señor, quisiera tener una casa mejor, pero sigo haciendo siempre lo mismo. No va a cambiar. Para provocar la bendición de Dios, yo tengo que estar cambiando, tengo que tomar decisiones. Tengo que cambiar mi manera de pensar, y cuando uno cree en la palabra, piensa distinto, habla distinto y actúa distinto. En algún momento comenzamos a actuar diferente, hacemos algo distinto y entonces la bendición de Dios se comienza a manifestar cuando yo pongo en práctica su palabra. Tengo que diezmar y tengo que ofrendar. Pero con diezmar y ofrendar no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Yo tengo que diezmar, tengo que ofrendar y el resto del dinero que me queda, tengo que comenzar a ahorrar para ponerlo a trabajar. Y cuando yo pongo a trabajar ese resto del dinero que me queda, ahí se empieza a multiplicar. Si no, si yo me lo gasto todo, ¿qué se multiplica? Si me lo gasté todo. ¿Estamos entendiendo? Si yo pongo el 10 y me gasto el 90%, ¿qué voy a multiplicar? Si no, si me quedé sin nada. Dios no multiplica, no se puede multiplicar por cero. Entonces, algo de lo que me queda, lo pongo a trabajar y Dios multiplica eso. Si no, si yo me lo gasto todo, voy a seguir trabajando para otro y lo que se multiplica es el negocio del otro. ¿Ok? ¿Entendemos? Entonces, tengo que hacer algo diferente para que mi vida también esté cambiando a partir de hoy. Vamos a hacer un parentesito cortito, el pastor va a estar hablando ahora y luego hacemos una tercera charla. Amén.